buenos días, ¿no es cierto? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de Ciudadanía, Democracia y Propaganda Electoral en México, 1910-2018, que es el catálogo de la exposición del mismo nombre que tuvo lugar o que se presentó en el Museo Objeto del Objeto en la Ciudad de México durante el proceso electoral 2018 y que fue, bueno, pues todo un éxito. Ya se ha dicho que el proceso electoral de 2018 fue el más grande de nuestra historia, pero pienso que la mejor forma de contrastar este acerto es quizás revisar con detenimiento y placer este catálogo de la exposición que se presentó, como ya lo dije, en el Museo Objeto del Objeto, y que, bueno, fue una exposición que hicieron posible, desde luego, las autoridades del propio museo, cuya directora, Paulina Newman, está aquí con nosotros y nos acompaña. Muchísimas gracias, Paulina. El Instituto Nacional Electoral y otras iniciativas destinadas, por ejemplo, al combate de noticias falsas como Verificado 2018, medios como Animal Político, entre otros. Así como un puñado de entusiastas, muy entusiastas personas que, como Ciro Murayama, consejero electoral del INE y que también nos acompaña aquí, o José Woldenberg, que no solo estuvo presente en el corte de listón de aquella exposición, sino que se involucró en el propio desarrollo de la misma. Ahora presentamos aquí en esta Feria Internacional del Libro, Guadalajara 2018, el catálogo de esta exposición, que es un resumen apretado de poco más de 100 años de democracia y propaganda electoral en México, editado por El Modo y el Instituto Nacional Electoral. Nos pusimos de acuerdo para que Paulina y Ciro hagan una pequeña presentación de este catálogo. Paulina Newman es la directora de este magnífico y muy necesario museo. Estudió el bachillerato internacional en el United World College of the American West y a su regreso a México estudió Administración de Empresas con especialidad en Finanzas en la Universidad Iberoamericana. Ahora dirige El Modo. Ciro Murayama es economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Madrid. Actualmente es consejero electoral del INE, es articulista en diversos medios de comunicación y autor y coautor de diversos libros, entre ellos Elecciones, Dinero y Corrupción. Le doy la palabra entonces a Paulina Newman para que empecemos esto, que será más bien una conversación, y al final esperamos contar con múltiples comentarios de todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. Paulina. Gracias, Rubén. Pues como acaba de decir Rubén, acabamos de vivir la elección con el padrón electoral más grande que ha tenido nuestra historia. Y justamente en el marco de esta elección, El Modo, como le conocemos normalmente al Museo del Objeto, generamos una exposición con el tema, el mismo del título del libro, Ciudadanía, Democracia, Propaganda Electoral 2010-2018, que fue curada por Juan Manuel Arrecochea. La exposición se encuentra actualmente en la ciudad de Tijuana y seguirá itinerando por el país durante 2019. El Modo tiene la colección de propaganda electoral más numerosa y nutrida del país. En esta exposición, con más de 1,200 objetos de nuestro acervo, como fotografías, carteles, videos promocionales, pines, están representadas 19 elecciones federales realizadas en México en los últimos 100 años. En la exposición podías ver desde unos aretes de plata con la figura de Madero hasta un refresco de Cedillo, la hebilla de Fox, todo tipo de mercancía de consumo, desde ceniceros, una bolsa de Miguel de la Madrid, por ejemplo, una bolsa de mano, objetos que a través de los cuales todos los candidatos se dan a conocer entre la gente. En la exposición también se explora el fenómeno de los medios digitales y de las redes sociales como un poderoso instrumento para interactuar, comunicar, agruparse e influir en la agenda pública. Hoy nos llena de gusto el presentar a ustedes el catálogo impreso de esta exposición, lo que hará que esta exposición permanezca aún después de haberse retirado de las salas expositivas por las que viaje. Así como existe la versión física del catálogo, también estará disponible de manera gratuita electrónicamente a través de la página del INE y del museo mismo. Esta exposición, así como la edición de este libro, no hubiera sido posible sin el apoyo del INE.
al cual le doy gracias en nombre del Museo del Objeto del Objeto. En especial agradezco el interés que el consejero Ciro Murayama mostró en la propuesta desde la primera vez que nos acercamos a él, hace ya casi 2 años, para presentar el proyecto. Nuestro museo, inaugurado en el 2010, cuenta con un acervo de más de 150,000 objetos a través de los cuales generamos exposiciones temporales que lo que buscan hacer es relatar historias de la vida de los últimos 200 años en nuestro país. Son valiosos y valientes artefactos muy singulares que se seleccionan por temas y se agrupan en exposiciones con la finalidad de mostrar y hacer imaginar o revivir aquellos momentos que mediante el cariño y la nostalgia están guardados en la memoria de todos. Dentro de la vocación del Modo, entendemos a los museos no como un inmueble en los que se muestran solamente las colecciones, sino como instituciones que promueven el pensamiento, la crítica y que fortalecen el tejido social de las ciudades. Es por esto que nos pareció relevante el sumarnos a la reflexión acerca de la ciudadanía, la democracia y el futuro de nuestro país. No es casualidad que la primera palabra del título de la exposición y del catálogo sea ciudadanía. Dentro del museo, una vez recorrida la exposición, los visitantes tuvieron la oportunidad de expresar su opinión acerca de la democracia en México, el futuro para las nuevas generaciones, la diversidad y los temas que guiarían su decisión en el voto del 1 de julio. Hubo también una encuesta para niños y todo esto se contestaba en los prototipos de boletas electrónicas que se desarrollaron en el INE y que probablemente en un futuro se usarán para que todos nosotros votemos por nuestros futuros gobernantes. Asimismo, en un muro, los visitantes podían, pegando estampitas en la pared, poner el grado de importancia que le asignaban a varias acciones que implican ser un buen ciudadano. Por ejemplo, acciones como votar en las elecciones, pagar impuestos, no dar sobornos. Entonces la gente iba colocando estampas diciendo esto me parece muy importante, esto no me parece importante, y poco a poco, a medida que fue avanzando la exposición, se fue creando este mapa donde podíamos ver qué era a lo que la gente le daba importancia y qué no en la cuestión de ciudadanía. Como podrán ver, el catálogo de la exposición, además de relatar la historia de los comicios electorales del último siglo, busca propiciar el diálogo sobre lo que significa ser ciudadano y acerca del desarrollo de la democracia en México. Al leerlo podrán apreciar los cambios que se han logrado gracias al trabajo de miles de hombres y mujeres que han luchado por un país más justo y más equitativo. Hay mucho que hacer todavía, pero vale la pena tomarse un momento para apreciar todo lo que se ha logrado y seguir adelante. Y es por eso que hicimos la exposición y también editamos este libro. Muchas gracias. Paulina. Pero yo no me presenté, soy Rubén Álvarez Mendiola, Coordinador Nacional de Comunicación Social del INE. Ciro, por favor. Gracias, Rubén. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar una vez más con Paulina Newman, la principal responsable de este proyecto que empezó como la idea de una exposición, se concretó efectivamente en una exposición de museo, y el día de la inauguración José Woldenberg decía debería haber un catálogo, y también venturosamente esa idea se concretó porque más allá de la gente que pudo pasar por la colonia Roma de la Ciudad de México entre abril y agosto de este año, pues se trata de una colección muy rica que vale la pena recuperar en una publicación que es la que ahora estamos poniendo en sus manos. Además, por fortuna, la exposición no acabó simplemente con el periodo concebido inicialmente para la Ciudad de México. Hoy, ya lo decía Paulina, está siendo expuesta en el antiguo Palacio Municipal de la ciudad de Tijuana. Baja California es la única entidad donde se va a renovar una gubernatura el próximo año. Ya empezó el proceso electoral
ahí y esperamos pues que tenga también afluencia y después que pueda hacer una exposición que viaje por el país. Juan Manuel Aurrecoechea, que es el curador de esta exposición, escribió algo que a mí me llamó la atención y quiero compartir con ustedes. ¿A quién se le ocurre conservar los contaminantes pendones de plástico que cada 6 años atiborran el paisaje visual de ciudades, pueblos y rancherías? ¿Para qué guardar y proteger en bolsitas libres de ácido los boletos de camión impresos en frágil papel de China con los que la Asociación de Camioneros manifestaba su adhesión al candidato Miguel Alemán en 1946? ¿O un cartel que anunciaba a Ávila Camacho como el candidato del bloque obrero de la Ciudad de México en 1940? ¿O un elegante encendedor con la leyenda La Marina con Díaz Ordaz de 1964? ¿O una cajetilla de cigarros delicados con los que la tabacalera mexicana se sumaba a la candidatura de López Mateos de 1958? ¿Con qué objeto almacenar esas muestras con las que distintas agrupaciones gremiales, sindicales y empresariales se sumaban a la cargada por el seguro próximo presidente? Consciente o inconscientemente, el coleccionista atisba que en esos boletos, en ese cartel, en ese encendedor y en ese paquete de cigarros que nadie fumó, hay algo importante que preservar, algo que quizás solo se podrá comprender y leer en el futuro. De alguna manera atisba el mensaje de la historia inscrito en la materialidad de los objetos, lo que podríamos llamar pomposamente el espíritu de la época, atrapado en lo que aparentemente no era más que propaganda del momento. Hasta aquí la cita. Y en efecto, el Modo se dio a la tarea de reunir estas colecciones pues medio excéntricas y en efecto tenemos pues objetos que yo creo, como dice el curador, reflejan los espíritus de la época. Por ejemplo, no solo es que fueran unos cigarros, y llamaría hoy la atención que un candidato repartiera cigarros para hacer campaña, sería quizá políticamente incorrecto, aunque pues están resultando muy exitosos candidatos que están en la antítesis de lo políticamente correcto, como hemos visto en Estados Unidos, en Brasil, bueno, aquí no triunfadores aún, pero estos cigarros además decían el candidato de los hombres, lo cual tampoco es impreciso porque pues las mujeres no tenían voto y eso es otra de las cosas que recogió la exposición a la que se le dedicó un capítulo entero y que en el propio libro se puede ir viendo cómo la lucha por el derecho a votar y a ser votadas de las mujeres se fue ampliando de manera gradual en nuestro país. La primera vez que se presenta una solicitud para el voto de las mujeres fue en 1853 en Zacatecas. En 1936 Puebla reconoció el derecho de voto de las mujeres. Después vendría Sinaloa, en fin, se da el recuento hasta que el Diario Oficial publica el 17 de octubre la reforma al artículo 34 de la Constitución, donde se reconoce este derecho y, por ejemplo, podemos ver de manera elocuente estas ilustraciones que había en la exposición y que están en el libro de cuál ha sido la presencia de las mujeres en la Cámara de Diputados. Podrán ver ustedes que al principio pues los círculos son todos negros, es decir, lo que había era pues una presencia muy subrepresentada, digamos, de la mujer. Estamos hablando de legislaturas desde mediados del siglo pasado hasta la que se eligió hace unos meses, donde ya tenemos plena paridad. Pero entonces no fue una aparición, es una conquista que llevó años y creo que eso es lo que nos está transmitiendo permanentemente la exposición y ahora el catálogo, que lo que tenemos
no es obra de una aparición, sino de una construcción social que ha llevado mucho tiempo, entre otras las de las elecciones competidas, y quizá a veces creemos que lo que vivimos ha estado ahí siempre, que no tiene mayor mérito, o incluso se dice, pues la verdad es que no ha habido cambios. Y justamente este es un libro contra la desmemoria y contra la noción adánica de que todo empezó hoy, como un acto de creacionismo y no como un proceso histórico bien complejo. Este gráfico nos señala, digamos, cada línea, cada renglón, cada fila es una entidad federativa, de Aguascalientes a Zacatecas, y tenemos los años, aquí empezando por 1980. En 1989 por primera vez hay un color distinto, que es el triunfo de Acción Nacional en Baja California. Hace 30 años, todos los gobiernos eran del PRI, que ocupaba la presidencia de la República, que ocupaba el 90 y tantos % de los cargos en el Senado, que tenía mayoría calificada en la Cámara de Diputados y que controlaba los 31 congresos locales. Y digo 31 porque no había autoridades electas en lo que entonces se llamaba el Distrito Federal. Y vean ustedes cómo empezó a darse este colorido con otros tonos. En 97 aparece en la Ciudad de México el primer triunfo de la izquierda, y luego pues lo que vemos es, ya se incluye 2018, cosa que no estuvo en la exposición, porque la exposición se instaló antes de las elecciones, pero aquí podemos ver pues todo este proceso de viraje de un México monocolor a un México multicolor. Eso es lo que creo tiene como valía de análisis político la exposición y ahora su catálogo. Pero no solo ello, también podemos revisar cómo hay temas que hoy nos dan algunos quebraderos de cabeza, como es el tema del dinero en la política, que siempre ha estado ahí. No es un asunto de los últimos años, ni es un asunto vernáculo, por cierto, ni que vaya a desaparecer. Cómo financiar a la política es un cuestionamiento permanente e inescapable de toda democracia. Aquí tenemos unos pues recibos o billetes de, por ejemplo, el Frente Constitucional Democrático Mexicano acredita al tenedor por su cooperación con la suma de 20 pesos para desarrollo del programa de esta organización. O luego un cheque electoral de 1 peso, estamos hablando de los años 20, y había visto también el de, es la página 18, el de los Flores Magón, que había un bono para la defensa legal, ¿sí?, del Partido Liberal Mexicano, y dice pagadero al portador 60 días después de que el Partido Liberal Mexicano obtenga poder conforme a las leyes de la República Mexicana, ¿no? Realmente joyas. Hay carteles que invitan a convivios por la elección o la reelección de Porfirio Díaz. Tenemos en el Teatro Lírico, que es el teatro engalanado, un gran acontecimiento, gran función en honor del caudillo de la democracia, don Francisco Ignacio Madero. No sé si es un oxímoron, el caudillo de la democracia, pero bueno, así fue presentado, ¿no? El encanto de un vals, iba a tocar la banda de la policía, Verónicas y boleros, precios por tanda. Aquí también otro cartel
con una letra compuesta al caudillo de la Revolución por su entrada a la capital de la República. Entonces tenemos desde antes de la Revolución, carteles con el candidato Álvaro Obregón, ya decía yo, y un recuento también desde la perspectiva histórica muy interesante de los resultados electorales de todas las elecciones presidenciales de 1917 a 2018, o sea, un siglo de elecciones muy llamativas. Por ejemplo, en 1928 hubo 3 candidatos: Álvaro Obregón, Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez. Álvaro Obregón obtuvo 1.673.453 votos según cifras oficiales. Francisco Serrano, 0 votos. Arnulfo R. Gómez, 0 votos. Esas son las cifras. Comentábamos aquí afuera que ni sus esposas, bueno, sus esposas no podían porque no había voto femenino, pero ni ellos mismos votaron por ellos, ¿no? De acuerdo a... y por ejemplo, en el 29, Pascual Ortiz Rubio tuvo el 93.58% de los votos. En el 34, el general Cárdenas, 98.20% de los votos. Y así se sigue uno. Ávila Camacho, el 93.9%, en el 40, Miguel Alemán, ahí ya él sí había bajado a 77.9% por 19.3% de Ezequiel Padilla. No sería sino hasta 1994 cuando el candidato del partido en el gobierno obtiene menos del 50% de los votos. Y bueno, pues este tránsito está aquí contado, y luego hay pues verdaderas joyas, hay fotografías. También yo quisiera reconocer el trabajo del fotógrafo de la exposición, o de los fotógrafos, acerca de los objetos, pues el pepsilindro de madrazo, llaveros, botas de niño grabadas con el nombre de Fox, los pelucas con el copete, o bueno, plásticos para ponerse en la cabeza con el copete de Peña Nieto, lentes y el bigote de Cuadri, ¿no? Hay muchos objetos. Ahora que estábamos fiscalizando la campaña, hubo una queja por unos gastos no reportados en PG-gelatinas, ¿no? Y yo dije, ¿qué son las PG-gelatinas? Pues la gente se puso a hacer gelatinas con forma de López Obrador y las repartían en los mítines, ¿no? Entonces, bueno, la imaginación está ahí. Unos tenis de Josefina Vázquez Mota, y luego, pues también los propios carteles, como había una época en donde teníamos pues una gráfica, incluso creo yo medio copiada de cierto estilo soviético, ¿no? Por ejemplo, este cartel de López Mateos que dice electrificar es progresar, ¿no? Encendedores, barajas del candidato López Mateos. Aquí tenemos de las primeras campañas de Luis H. Álvarez en Chihuahua, un Luis H. Álvarez muy, muy joven. Ya después aparecería en las jornadas de 88 mayor, los cómics que han hecho distintos candidatos, simulando a la familia Burrón, es decir, todo lo que se les ha ocurrido, discos con canciones. Aquí tenemos un comal que está grabado con el nombre de Peña Nieto, un disco de música pop compuesta para Peña Nieto, en fin, un montón de objetos que transmiten lo que han sido las campañas, y también nos permite incluso acordarnos. Yo ya no me acordaba de Pérez Treviño, que fue candidato en el 94 por el PARM, una foto que sale con su familia, ¿no? En 94 hubo, pues a veces la memoria, es que iba yo de 94, pues me acordaba de Diego Fernández de Ceballos, de Zedillo, de Cárdenas, y la viví, ya fue la primera elección presidencial en la que voté, y de Cecilia Soto,
pero estuvieron Jorge González Torres, también del Partido Verde, Rafael Aguilar Talamantes, Álvaro Pérez Treviño, Marcela Lombardo, la hija de Vicente Lombardo Toledano, por el PPS, y Pablo Emilio Madero por el PDM. Es decir, es un viaje por el tiempo, este catálogo y la exposición, que si viene a Guadalajara, pues yo les recomiendo que no se la pierdan. Tenemos aquí una foto de pines, de prendedores o botones, desde el Porfiriato, Madero, hasta pues épocas muy recientes. Eso sí es de esos objetos que están presentes en todas las campañas, quizá es el objeto transversal más duradero, además del cartel. En fin, yo celebro que esta exposición tenga lugar, que nos recuerde que las elecciones competidas y auténticas son una construcción, que como toda creación social no es definitiva, que tiene su grado de fragilidad, que lo podemos perder si no lo valoramos, que también las garantías han ido creciendo. Hay fotos de cómo eran las credenciales para identificarse para votar y de las listas nominales. Hay en la exposición una foto de una elección en Tula en 1919, en donde había voto directo pero no secreto, porque se consignaba quién había ido a votar y por quién había ido a votar, ¿no? Y tenemos también pues las credenciales para votar, que desde el siglo XIX hay fotos aquí de las, ya se me perdió, se las quería mostrar, hasta llegar pues a la credencial que todos traemos en la cartera, ¿no? Pero que antes eran pues necesariamente papeles incluso sin fotografía, escritos a máquina, y cómo hemos ido consiguiendo mejorar. Estas eran las listas nominales antiguas que se pegaban afuera de los centros de votación. Esta es la de Tula, no, creo que no. Pero en fin, habíamos quedado que era una conversación y yo ya me alargué mucho. Lo que quiero decir es que un individuo sin memoria pues padece quizá una de las enfermedades más dramáticas que pueda caerle a una persona, que es el Alzheimer, porque deja de ser persona. Una sociedad sin memoria pues también es una sociedad que puede padecer su extravío, y esta es una cápsula contra el extravío colectivo, haciéndonos, aferrándonos a conocer nuestra historia, a valorar lo que hemos hecho y por supuesto lo que nos queda por hacer. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Ciro. Yo no sé realmente qué pueden saber las pejelatinas, pero yo no me atrevería a probarlas, pero yo me acuerdo había una anécdota del presidente, del candidato Díaz Ordaz, que iba cruzando por Tehuacán, en Puebla, y entonces había una pared que decía Tehuacán con Díaz Ordaz, y entonces Díaz Ordaz dijo, esto debe saber a madres. Tehuacán con Díaz Ordaz debe saber a madres. Eso dijo Díaz Ordaz, no lo digo yo, ni estoy influenciado por el lenguaje de Taibo, pero eso dijo él. Y luego estaban todos los lemas, ¿no es cierto? Los lemas de los candidatos presidenciales, que ahora como que se han perdido un poco, ¿no? Arriba y adelante, decía Luis Echeverría, ¿no? La solución somos todos, José López Portillo. Por la renovación moral de la sociedad, decía Miguel de la Madrid. Que hable México, dijo Salinas. Bienestar para tu familia, sentenció Cedillo. El voto del cambio, dijo Fox. El presidente del empleo, Calderón. Mi compromiso es contigo, dijo Peña Nieto. Hay una cantidad de cosas que surgen en las campañas electorales, pero creo que en el 2018, sobre todo en el 2018, quizás yo carezco de buena memoria, pero creo que ya, no sé si todavía hubo cerillos, si hubo cajetilla de cerillos, refrescos como los de Cedillo, calendarios como los que hizo, creo que
creo que Calderón, todos hacen cosas, ¿no?, de esa naturaleza. Pero me gustaría, Paulina, que nos comentaras un poco de la propia exposición, que nos cuentes en qué se detenía más la gente, qué es lo que más le llamaba la atención a la gente cuando iba a ver la exposición en el Modo, y qué era lo que, quizá por extraño, porque ya no ocurre, bueno, muchas cosas ya no pueden ocurrir hoy, como las que decía Ciro, que tienen que ver con el no voto de la mujer, pues evidentemente eso ya no puede tener lugar hoy en día, pero ¿en qué se detenía la gente en el museo? El Modo es un museo que es visitado, el 60% de nuestros visitantes son jóvenes. Eso nos encanta y también es un gran reto porque el atraer la atención de ese grupo entre los 16 y los 29 años, son chavos que tienen muchísimas alternativas, muchas cosas que hacer, y el hecho que escojan ir al Modo nos encanta y nos presenta un gran reto. Como ellos son la gran parte de nuestros visitantes, lo que estaban era sorprendidísimos con los porcentajes, lo que mencionaba Ciro, es que no puede ser que ganaban con el 100%, el 98%. Ese análisis de ver cómo las elecciones antes, los que ganaban, las ganaban con casi el 100%, era uno de los comentarios que más vi que a los chavos les llamaba la atención. El video que hizo el INE del voto de las mujeres también fue algo que muy importante, porque pues están los testimonios de estas primeras mujeres que votaron en México y muchos puntos de vista muy diferentes entre ellos de qué significó para ellas ser la primera generación de mujeres votantes. Cosas muy divertidas, hay también objetos que no fueron hechos por los mismos candidatos, sino por gente que los apoyaba. Entonces hay cosas hechas que se ven muy manuales, como abanicos que se ve que están pintados con pluma Bic que dicen Fox, o una cosa de López Obrador hecha con estampitas, que es cómo la gente apoyaba a sus candidatos, y eso también causaba como mucho interés. Pero sobre todo esta última sala, donde después de haber recorrido toda la exposición, la gente podía opinar, ahí sí era como donde veías, ok, ya vi todo esto y ahora quiero yo dejar una huella de lo que para mí es la democracia, de por qué voy a votar yo, por quién voy a votar, y esa también fue como una sala donde la gente, pues sobre todo se sentía muy viva la presencia de los visitantes en el museo. En el futuro me gustaría escuchar, Ciro, una proyección. ¿Cómo te imaginas que pueden ser esta? Porque la exposición decía propaganda, y la palabra propaganda puede tener también, si me equivoco ustedes corríjanme, pues una connotación no necesariamente muy positiva, ¿no? Pensando en las propagandas, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que era el genio de la propaganda, Goebbels, ¿no? La propaganda como tal atrae votantes hoy en día, atrae simpatías. Ciro, ¿piensas que las campañas en el 2000, ¿cuánto falta para la siguiente campaña presidencial? ¿6 años? 2024, 6 años. Tendrán cajetillas de cerillos, estas cosas que hoy por hoy, porque el museo mismo nos presentaba la parte digital y la parte que tiene que ver con redes sociales y la forma en que hoy por hoy los jóvenes, Paulina, pues aprecian muchísimo más, ¿no? Estar viendo cosas a través de Twitter, a través de Facebook, a través de YouTube, que estar esperando un meeting, ¿no? Que no sé si los jóvenes vayan a los mítines, ¿no? A recibir pues algo, ¿no? Un pepsilindro, una cosa por el estilo. Una torta, bueno, la torta sí, pero en el museo no había tortas. Bueno, yo creo que en efecto estamos en una época en donde pues los objetos están siendo sustituidos, incluso pues la vida misma, ya no son los objetos, por este mundo paralelo virtual y digital, en donde las cosas no permanecen, es decir, se desvanecen rápidamente los mensajes, los posts. Quizá hay quien los pueda
guardar, atesorar y revisar después. De hecho, hay videos en la exposición que también son testimonio de aquellas experiencias, bueno, de esas expresiones, pero sí creo que va a cambiar, lo estamos viendo, las campañas, cada vez hay menos propaganda en las calles, hay menos bardas pintadas, y bueno, pues es que es normal, la gente antes iba en el autobús, en el transporte público, viendo la calle, hoy todo el mundo va pegado a una pantalla, entonces las campañas también están en las pantallas, y ahora no te denuncian que hay quien puso 200 bardas y no te las reportó. Te dicen que está recibiendo llamadas contra López Obrador y que quién pagó esas llamadas. O Bolsonaro, el tema en Brasil fue quién pagó, o si hay alguien pagando las cadenas de WhatsApp contra el candidato del Partido de los Trabajadores, ¿no? Nos hemos movido a las campañas virtuales y quizá por eso también es valioso este libro, porque puede tener mucho de una época que se nos está yendo. Y desde ese punto de vista, pues es un libro que despierta nostalgia, aunque uno no haya sido simpatizante de los candidatos que están aquí, pero pues retrata épocas, ¿no? Por ejemplo, cosas como hacer una lotería en donde pues te salía Miguel de la Madrid, ¿no? Ya destapado, entonces, para que los niños jugaran a la lotería ahí, entonces pusieran su frijolito encima de la cara de la Madrid, o un reloj despertador dorado de la Madrid, pues eso ya tenemos tortilleros de Unicel de la campaña de Salinas, o un yoyo. Bueno, déjenme decirle que hemos desarrollado elecciones competitivas, pero también una sobreregulación de la vida política electoral, que la legislación dice que la propaganda que pongan los partidos, si es plástica, tiene que ser biodegradable. Y el INE pues lo tiene que checar, y yo decía, y nosotros aquí tenemos un laboratorio para ver qué plástico es biodegradable o no. Yo no tengo idea de qué plástico se degrada o no, pero también ya se prohibió que no se puede entregar utilitarios, les llama la ley, que no sean de tela. Entonces ya están prohibidos los yoyos, los pepsilindros, los encendedores, las plumas, todo eso. Y por utilitarios de tela, pues entiende uno que lo que sí se vale es repartir gorras que no sean de plástico, ¿no? Camisetas, tortilleros, bolsas, delantales, ¿no? Hasta allá nos hemos metido a regular. Bueno, el legislador, yo creo que un poco excesivo, pero en efecto, pues las campañas van a ir cambiando. Lo que sí va a haber son candidatos, va a haber sus imágenes, va a haber sus discursos, y ahora pues quizá lo que haya que guardar son los memes más memorables, ¿no? Gracias. Y luego habría, y me gustaría escuchar tu opinión, Paulina, porque tú has visto a lo largo de la historia del modo, que entiendo que se inauguró en 2010, pues un montón de objetos de otras naturalezas, de otras exposiciones, de otras temáticas, pero te ha tocado ver la creatividad en diversas manifestaciones. Y a mí me parece que la creatividad política, hablando de esta exposición, es bastante corta. A mí me ha tocado ver, por la naturaleza de mi trabajo periodístico, campañas electorales en otros países, en Europa, por ejemplo, en Brasil inclusive, en donde la creatividad realmente se agradece. Es decir, buenos spots de televisión, buenas gráficas, grandes diseñadores haciendo grandes propuestas políticas, inclusive en objetos también.
¿Qué piensas tú de esto? Nos falta esa creatividad, porque encima de todo se hacen esas cosas y algunas veces eran bastante chocantes, ¿no? Vean ustedes el libro, ahora que tengan la oportunidad de hacerlo, y van a decir, ¿de veras está la creatividad política de López Portillo y de Miguel Alemán y de Echeverría, ¿no? Es interesante ver en el transcurso de la exposición, que va de manera cronológica, cuando entran, y se ve claramente en la campaña de Miguel de la Madrid, se ve que hay una empresa contratada que genera una imagen gráfica y que esa la plasma en todos los objetos que te puedes imaginar. Se ve un cambio de algo hecho como más amateur a cuando ahora sí vamos a contratar a los expertos del diseño y de la comunicación para que promuevan a nuestro candidato. Y entonces hay una cantidad de objetos, ahora que estaba hojeando el libro Ciro, hay una bolsa de mano con el logo de Miguel de la Madrid por todos lados, que cuando estábamos en el montaje de la exposición, estaban las cosas ahí puestas, entonces yo me despedí, yo ya me iba del museo, y de repente salgo y me alcanza uno de los montajistas que estaban poniendo todas las piezas, me dice, Paulina, se te olvidó tu bolsa, y yo volteo y era la bolsa, y yo, no, esa es una obra, es una pieza que se va a exponer, perdón, porque... Pues, parecía Louis Vuitton. Sí, una bolsa así, muy elegante, y pensó que era la mía. Entonces, ese tipo de objetos, ya hoy, que fue difícil para esta nueva exposición, para esta nueva elección, a pesar de que no estaban expuestos objetos de la elección del 2018, pues nosotros tenemos que mantener el acervo al corriente. Y sí fue complicado el conseguir todos los objetos de todos los candidatos y realmente hay cosas divertidas, en el libro lo van a ver, escogimos como los objetos que nos parecían a lo mejor más interesantes, más creativos, pero hay toda una gama de productos que, como decía Ciro, pues los pins han sido pins desde Madero hasta la fecha, y se puede ver que los materiales han cambiado. En los materiales de los primeros se puede ver que eran objetos que no se repartían al por mayor, sino que se repartían solamente a ciertas personas, y ahora sí se producen para consumo masivo, pero sí hay trazas de sentido del humor y de diversión y de creatividad, pero también hay otras cosas que son como el lugar común de la propaganda política. Pues el tiempo se nos está agotando, no sé si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario. Maribel, ¿se puede obtener el libro? Aquí afuera, entonces ustedes tendrán oportunidad y el placer de verlo. Si alguien quiere hacer un breve comentario, se les antoja decir algo sobre el tema, me parece que el libro es fantástico. Y agradecer desde luego a Paulina la oportunidad de escucharte y de que nos platiques cómo fue la exposición, que nos hayas platicado. Si van a Tijuana, yo voy la próxima semana, entonces veré otra vez la exposición allá. Y ojalá que esté pronto aquí en Guadalajara o en algunas otras ciudades del país. Realmente vale la pena para constatar lo que decía Ciro Murayama. Es importante no dejar que el olvido nos domine. Ciro Murayama, consejero electoral del INE, muchísimas gracias también por tu participación en esta presentación, y a todos ustedes por habernos escuchado con paciencia. Espero que haya sido una buena presentación, creo que sí, y disfruten el libro. Muchísimas gracias, buenas tardes.